viviendo con Cristo. Es verdad que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Vamos a entender la dimensión de vida que se encuentra cuando eso se hace realidad espiritual. Por tanto, hoy quiero comenzar con algo muy simple, muy sencillo, y es el comienzo de esa relación. Me ha encantado que también en la intervención de Roberto Joel ha mencionado 2 o 3 veces esta palabra relación, ni que me hubiera puesto de acuerdo con todos. Voy a comenzar hablando esta mañana acerca del inicio de la vida con Cristo, de esa relación con Cristo. Y quiero hablaros de la identificación, quiero hablaros algo acerca del cambio que eso produce y finalmente de la consecuencia que trae esa relación con Cristo. Primeramente, la identificación. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación se alcanza con la entrega de la vida a Dios y la respuesta a la predicación del Evangelio en un acto de entrega total. El apóstol Pablo dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Luego, la salvación tiene que ver con la aceptación no intelectual, sino vivencial de Cristo. La aceptación mental de que Cristo es el Salvador y que tú eres un pecador y que solo Cristo te salva, está muy bien. Pero solo cuando tú dices en el fondo de tu alma, Señor, me pierdo, sálvame, es cuando Cristo viene a tu vida. Por tanto, tenemos que recuperar eso en la evangelización. La fe que alcanza la justificación no es un acto intelectual. Es una expresión vivencial que te vincula con el Salvador. La fe exige la aceptación del Salvador en toda la dimensión de su persona y de su obra. Nota que aquí el apóstol Pablo habla de la muerte y de la crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si no aceptamos al Salvador y la plenitud de su obra, estamos careciendo de una realidad espiritual. La justificación que se alcanza por fe en Cristo produce la seguridad de salvación. Puedo mencionar muchos versículos, uno solo conocidísimo por todos para no buscar uno que tengáis que andar hurgando en la Biblia con él. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? ¿Para los que están cerca de Jesús? No. Para los que están en Cristo Jesús. Tú puedes estar muy cerca de Jesús, conocer toda la teología de Jesús. Si no estás en Jesús, te vas al infierno. ¿Entiendes esto o no? Es algo que no se predica mucho hoy. ¿Para qué? Porque si predicamos la condenación del hombre por su pecado y predicamos el infierno, a alguno no le va a gustar y no va a volver. Hermanos míos amados, que no vuelva. Pero yo no tengo otro mensaje que el mensaje de que Cristo muere por los pecadores perdidos. Y que solamente cuando tú te reconoces pecador perdido y sientes rugir el fuego del infierno debajo de tus pies, es cuando vas a decir al Señor, Señor, sálvame. Además, la salvación, ¿cómo se alcanza? Por gracia, mediante la fe. Nota que la fe está involucrada permanentemente en esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora yo creo y le digo al Señor, Señor, perdóname, sálvame, recíbeme. Hermano querido, no es tanto que tú quieras recibir a Cristo. Lo sorprendente es que Él quiere recibirte a ti. Esto sí que me asombra. Que yo quiera recibir a Cristo, bueno, tiene sus razones fundamentales e intelectuales, pero lo que me sorprende es que Cristo, el Señor, el Santo, el Glorioso, el Omnipotente, quiera recibirme a mí. Y cuando tú recibes a Cristo, se produce la primera transformación en tu vida.
y pasas de muerte a vida. Y el Espíritu Santo va a regenerar. ¿Cuántas veces los creyentes hablamos de regeneración? ¿Sabes lo que es la regeneración? Esencialmente es la posición de Cristo en tu vida y la tuya en la de Cristo. De manera que el Espíritu Santo produce una transformación absoluta en una dimensión tan grande que solo puede ser comparable con el nuevo nacimiento. Cuando Cristo habló a Nicodemo, le dijo: si no naces de nuevo, ¿qué? Ni ves ni entras en el reino. El nuevo nacimiento no es un cambio moral solo. El nuevo nacimiento es una transformación personal de tal dimensión que aquella vida anterior termina y todas las cosas son hechas nuevas. Este es el cambio y esta es la transformación. No estamos procurando hacer religiosos, Cristo no lo hace. Está procurando hacer hombres y mujeres transformadas que puedan decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta nueva vida por vinculación con Cristo es una resurrección espiritual. El apóstol dice que nosotros estamos por condición natural y por herencia a causa del pecado original, nosotros estamos muertos. Y a medida que el tiempo pasa y que yo peco porque peco, estamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Y de pronto la gracia de Dios interviene y este muerto espiritual recibe vida resucitado con Cristo. Voy a la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y ahí leo estas palabras: y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. ¿Entiendes el cambio? No es simplemente que te haya transformado y seas un hombre o una mujer más moral. Es que te ha resucitado y te ha dado ¿qué vida? Vida eterna por vinculación con Cristo. Ahora, ¿no te sorprende esto? ¿Vida eterna? ¿Es que acaso tú puedes tener vida eterna? ¿Es que un finito y un limitado puede tener algo eterno? No, por sí mismo no. Pero el Espíritu te coloca en Cristo. Y Juan dice en el prólogo del Evangelio que en Él estaba la vida. Por tanto, la vida de Cristo, que es la vida de Dios encarnado, se comunica ¿a quién? Al que está en Cristo. Y la vida eterna que tú no puedes tener por condición propia, viene a ser tu experiencia porque estás ¿en dónde? En Cristo. ¿Me sigues? Luego, la razón de la vida cristiana es Cristo. Y la implantación de Cristo en el creyente, en la regeneración, produce un estilo de vida nueva. De manera que aquel estilo de vida en que nosotros no éramos capaces de amar más que a nuestros íntimos amigos, se transforma. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aquella mente que estaba ocupada, en el mejor de los casos, en asuntos morales y religiosos, cambia para una nueva dimensión de pensamiento, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquella orientación en el camino, no importa cuál sea. No quiero decir que el hombre, por su condición de pecador perdido, cometa toda suerte de depravaciones. No, puede ser una persona muy digna, muy moral en la sociedad. Pero quiero decirte que el hombre necesita una orientación que no es hacia la moral, ni hacia las costumbres, ni hacia las formas de vida. Es una orientación celestial. Y esto te lo da Cristo. Por eso Pablo dice: si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. Aquí tienes. Yo veo en el tiempo de hoy cientos de personas tratando de encontrar métodos para cambiar la vida de los creyentes. Cristo. Solo Cristo. Nada más que Cristo. En la medida en que nosotros llevemos las personas a Cristo, estamos llevándolas al camino corriente. Y Cristo se hace vida en el creyente. Escucha a Pablo.
Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? La razón de mi vida, el estilo de mi vida, las acciones de mi vida, la orientación de mi vida, el camino de mi vida es Cristo. Y Cristo es reproducido en el creyente por la acción del Espíritu Santo. El Padre ha decretado que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Luego, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Reproducir esa imagen en el hombre nuevo, creado a la semejanza del Señor. El seguimiento a Cristo no es posible desde el esfuerzo humano. No hay hombre ni mujer, por interés que tenga, que pueda reproducir a Cristo en su vida, ¿verdad? No es posible. Es el Espíritu Santo el que modela esa vida, el que orienta esa vida, el que conduce esa vida para que el mundo vea a Cristo en los cristianos. Porque cuando Cristo mandó la evangelización, no habló de mensaje al final de su tiempo, sino de estilo de vida. Recibiréis poder cuando seáis investidos del Espíritu Santo y entonces predicaréis el evangelio. No, entonces me seréis testigos. A veces no hace falta hablar de la teología de Cristo. El mundo necesita ver a Cristo en la vida de los cristianos. ¿Entiendes esto? Podemos estar cantando una semana entera sobre Cristo y Cristo ser un desconocido en tu vida y en la iglesia. El cambio es radical. La entrega a Cristo marca necesariamente un antes y un después de tu vida. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El momento actual. Y ya no vive Pablo. Es Cristo el que ahora vive en Pablo. ¿Por qué Pablo se atreve a decir, imitadme a mí? ¿No crees que eso es una arrogancia? ¿Pero en qué quedamos? Porque yo imito a Cristo. Este es el gran mensaje que la Iglesia necesita en el día de hoy. El crucificado, la identificación con el crucificado produce la destitución potencial del viejo hombre para vivir en novedad de vida. En segundo lugar está el cambio. Primeramente está el cómo yo vengo a la comunión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, la salvación. Pero ahora viene el cambio y Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos míos, esa es la consecuencia, lo dije un momento, del programa divino. Dios predestina. ¡Wow! Vaya palabra. Y ahí comienza el conflicto. Dios predestinó a unos para salvación y otros para... ¿Qué va? La palabra el verbo predestinar y todos sus derivados en el Nuevo Testamento son todos ellos para creyentes. Nunca para inconversos. Y yo me voy a uno de ellos, Romanos 8:29, en donde dice que Dios nos ha predestinado para ser hechos semejantes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Por tanto, la consecuencia del programa divino es esta, que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Esto produce, Dios produce por su omnipotencia, un cuerpo en Cristo. La iglesia no es un grupo denominacional. La iglesia no es un grupo de amigos. La iglesia no es una expresión importante en la sociedad. La iglesia es un cuerpo en Cristo. ¿Lo entendemos bien o no? De manera que todo aquel que es salvo, no importa dónde esté y cómo se llame, viene a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo se experimenta necesariamente, sí lo es, una gloriosa libertad. Cristo dijo, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. ¿Sabes lo que está diciendo? Solo cuando tu vida es Cristo, eres libre. Libre de tu egoísmo, libre de tus planteamientos, libre de tus deseos, libre de tus pecados, libre de tu inquietud, libre. Cristo liberta, hace libre al creyente. ¿Cuándo? Solo cuando está en comunión con Él. Voy a traducir el versículo de otra manera. Solo cuando Cristo te libera, eres libre. ¿Entendemos esto o no? Es Cristo el que cambia, el que modela, el que orienta, el que conduce la vida de los creyentes en la dimensión celestial. Y algo más, estando en Cristo, hermano mayor, somos hechos sacerdotes espirituales para ofrecer sacrificios espirituales para la gloria de Dios. ¡Qué diferente! A veces buscamos que los creyentes hagan esto, aquello, lo otro, lo de más allá. Hay un secreto único, hermanos. El creyente hará lo que corresponde a la gloria de Dios cuando vive a Cristo. Algo más. Produce también una nueva relación, que es la comunión plena e íntima con Dios. El culto tiene que ser hecho en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que significa eso? Tiene que ser conducido por el Espíritu y solo es conducido por el Espíritu cuando tú estás en comunión con el Espíritu. Y en verdad, solo es verdad Cristo. Por tanto, un culto desprovisto de la orientación del Espíritu y de la realidad de Cristo es un acto religioso, pero no es un culto. Buscamos muchas veces forma de culto. Esta iglesia hace un culto muy bíblico. ¡Qué tontería más grande! El culto es la entrega incondicional de tu vida a Cristo. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos una orientación de vida y tenemos una esperanza. Permíteme recordarte otro texto bíblico, Colosenses 1:27. Cristo es ¿dónde? ¿Cerca de vosotros o en vosotros? Cristo es en vosotros, esperanza de gloria. Sin Cristo no hay esperanza. Puede haber religión, pero no hay esperanza. Pero hay algo más. La compañía con Cristo, la vinculación con Cristo, produce una presencia de Dios continuada en nuestra vida. El compromiso de Jesús es muy claro. He aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Hay un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre que ha llegado a la depresión. Se llama Moisés. Moisés le dice a Dios, yo no puedo seguir así. Me has puesto encima una carga que es insoportable. Lo mejor que puedes hacer es matarme. ¿A dónde está Moisés? Y de pronto el Señor le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Creyentes inquietos, iglesias inquietas, ministerios inquietos. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo está en la mente, pero no está en el corazón. Y viene el problema de la angustia vital. ¿Creéis que puede tener un creyente angustia vital? Pues naturalmente que sí. ¿Y creéis que un creyente puede caer en una depresión? Por supuestísimo que sí. Ayer o anteayer estaba escribiendo el aliento de la semana y vino a mi mente aquella experiencia de Elías debajo de un árbol que le dice al Señor que la vida no merece la pena. Está deprimido. Ha entrado en una dimensión tremenda. Y podemos llegar a eso. Y es probable que esta mañana en este lugar, sentado en esos bancos, haya alguna persona que ha llorado toda la semana. Y es probable que entre nosotros hay personas que están diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y hay personas que pueden llegar a una situación anímica de una dimensión tan grande que digan como Cristo, mi alma está muy triste.
hasta la muerte. Si lo quieres de otra manera, mi alma está presa de una angustia mortal. Y de pronto, el compañero de vida que es Jesús me dice: con Él estaré yo en la angustia. ¿Qué te parece? Dios te ha colocado en la mano de Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué dice Jesús? Nadie va a sacarlas de mi mano. Luego, cuando viene una prueba, angustia, no sé lo qué, cuando las lágrimas son el pan de cada día, cuando el silencio del alma expresa la angustia de una situación insalvable para ti, cuando el turbión de la vida golpea tu casa, cuando el viento huracanado de la prueba sopla y casi te tira, cuando no tienes fuerza ninguna, Cristo viene a tu encuentro. Y tú estás pasando la prueba en la mano cariñosa de Jesús. ¿Te das cuenta de la importancia? Para mí, el vivir es Cristo. Bueno, ya corrí toda la vida. Yo tengo ya muchos años. He pasado por muchas experiencias en la iglesia y fuera de la iglesia. Y ya veo al fondo, tal vez muy cerca, el final del camino. Y me pregunto, ¿y luego qué, Señor? Y la Biblia me responde en las palabras de Pablo. Él está solo en la cárcel. Ha sido llamado a juicio y nadie vino para ayudarle. Tiene frío y no tiene tampoco libros. ¿Y qué dice Pablo? Pero no estoy solo. ¡Qué bendición! ¿Entiendes esto? No hay programa que pueda suplir a Cristo. No hay camino que pueda orientar si no es el de Cristo. No hay luz que pueda brillar si no es la luz de Cristo. Por eso, hermanos amados míos, perdonadme la insistencia. La iglesia necesita recuperar a Cristo. Sin duda ninguna. Y dejarnos de historias. Porque solo Cristo tiene poder en el cielo y en la tierra. ¿Cómo disfrutas tú del amor de Dios? ¿Tú crees que Dios te ama o no? ¿Estás seguro de eso? Sí, seguro, Él me ama. ¿Y cómo te ama? ¿Y por qué te ama? Y Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Solo? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no vives a Cristo, no puedes experimentar el amor de Dios. ¿Entiendes esto? El amor de Dios se convierte en una teoría que decimos a la gente cuando a veces queremos que alguno reciba a Cristo. Le decimos, es que Cristo tiene mucho interés en hacerte feliz. Pero qué tontería más grande. Cristo tiene interés en perdonar tu pecado y darte vida eterna. Y que por esa obra sientas que Dios te ama con amor eterno. Debemos ir terminando. ¿Crees que es necesario recuperar a Cristo o no? ¿Crees que la iglesia necesita como elemento sustancial volver a Jesús? ¿Crees que la iglesia puede hacer algo sin Cristo? Separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Puedes hacer lo que te dé la gana. Con la mejor intención o con la peor intención. No me meto en eso. Solo cuando Cristo está presente en las cosas de la iglesia, en las decisiones de la iglesia, en la vida del creyente, en la predicación del evangelio, solo ahí hay victoria. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Voy a ir terminando. Está la consecuencia. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nota que no dice lo vivo creyendo en. Lo vivo en la fe propia del Hijo de Dios como hombre. La vida de dependencia, la vida que Cristo como hombre en su humanidad expresó a lo largo de su ministerio. El objetivo de la fe, ¿quién es? El Hijo de Dios, nuevamente.
no es la fe en la doctrina. Dios no me manda llevar a la gente a la doctrina de la salvación, me manda llevarla al Salvador. ¿Entiendes esto o no? Por tanto, lo importante de esto es que la experiencia de dependencia, de fe vinculada al Hijo de Dios, trae en primer lugar victoria. Y la vida cristiana no tiene que hacer esfuerzos por santificarse por obras. Simplemente la fe que no produce obras, ¿qué? Es muerta en sí mismo. Santiago es un hombre que tiene una iglesia muy grande, ¿verdad? Está pastoreando, es uno de los pastores de la iglesia más grande de entonces. Y él conoce aquella iglesia y sabe que una de las manías que hay en aquella iglesia es decir, ¿cuánta fe tengo? Y sabes, un día se cansa. Y dice, deja de hablar de fe. Muéstrame lo que estás haciendo y yo te diré si tienes fe o no. Porque la fe que no obra es muerta en sí mismo. Por tanto, la experiencia de victoria viene en una esfera de compromiso. Solo hay victoria en tu vida cuando dices, para mí, el vivir es Cristo. Solo cuando estás sujeto, vinculado a Cristo, cuando tú preguntas a Cristo permanentemente, Señor, ¿qué quieres que haga? Es cuando hay victoria, progreso, crecimiento firme, seguridad, testimonio, esperanza. Ahora, cuando tú estás vinculado a Cristo, ¿estás vinculado a Cristo? Bien. ¿Quieres vivir a Cristo o no? Muy bien, escucha. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando tú entiendes que Cristo vino a una experiencia de humildad, no puedes vivir si careces de humildad. El apóstol Pablo decía, ciertamente estimo todas las cosas que tienen valor como estiércol para ganar a Cristo. Todo lo que vale para el hombre es basura para mí. Porque lo único que yo quiero es vivir a Cristo. El estímulo para la dimensión de entrega es complicado, ¿eh? No creas que es fácil. El decir ya no vivo yo es complejo, pero ¿cuál es el estímulo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el impacto de cuando subes a la cruz y ves al crucificado. Y te preguntas, ¿por qué mueres, Señor? Y Él te dice, porque te amé a ti y me entregué por ti. Hay algo más. La vida con Cristo establece relaciones correctas. ¿Hay problemas entre hermanos? Siempre los hubo. No es del tiempo de hoy. En el tiempo de Pablo los había unos. Claro que sí. ¿Cuál es la solución al problema de los hermanos? No es llamar a uno y decirle tienes razón y al otro no tienes razón y pelearnos de una forma o de otra forma. ¿Sabes cuál es el secreto? Haya en ellas dos peleadas en la iglesia. ¿Qué cosa? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La grandeza personal concluye cuando tú te das cuenta de cómo es Cristo y dices, haya en mí el sentir que hubo en Cristo Jesús. El deseo de dominio concluye porque Cristo dice, no he venido para ser servido, sino para servir. La imposición termina porque Cristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya.